mi vida recuerdo un robo tan, de verdad, o sea, tengo mucho respeto normalmente, pero es que lo de hoy me ha parecido de una incompetencia tan enorme. Hubo una cosa que pasó el miércoles en el Alianza Arena que la prensa española lleva días enterrando. No porque no la vieran, la vieron perfectamente. La enterraron porque si la cuentan como fue, si la cuentan con honestidad, todo el relato que construyeron sobre esa noche se cae. Se cae completamente. Y nosotros la vamos a contar hoy, completa, sin filtro, con los datos en la mano. Porque hay algo que se repite en los medios españoles desde el miércoles por la noche que no resiste ni un segundo de análisis serio. Dicen que Luis Díaz no apareció, que el Bayern ganó a pesar de Lucho, no gracias a él, que la eliminatoria la decidió la roja de Camavinga, no el colombiano, que si hubiera sido 11 contra 11, el Madrid remontaba. Eso es lo que dicen, eso es lo que llevan repitiendo. Y entonces tú preguntas una cosa sencilla, una cosa muy sencilla. Si Luis Díaz no apareció el miércoles, si estuvo invisible, si no existió en ese partido, explícame por qué el Madrid destinó a 5 de sus jugadores a perseguirle durante 86 minutos. Explícame por qué Trent Arnold no se separó de él ni en los saques de banda. Explícame por qué Militao terminó el partido con amarilla haciéndose daño él solo al tirarse al suelo para frenarle. Explícame por qué Rüdiger, el central más agresivo de Europa, el que intimida a delanteros de Champions con solo mirarlos, terminó tirado en el césped como un cangrejo intentando evitar un remate de Lucho, o como Bellingham, un jugador que comparan con Zidane, fue a reventarlo con una entrada por detrás antes del último gol. Explícame eso. Porque en el fútbol no mandas a 5 jugadores a marcar a alguien que no existe. En el fútbol mandas a 5 jugadores a marcar a alguien que te da pánico. Y el Madrid tenía pánico a Luis Díaz. Un pánico que diseñaron en la pizarra antes de salir al campo, que ejecutaron desde el primer minuto con contacto físico, con faltas, con violencia calculada, y que aún así no fue suficiente. Eso es lo que vamos a desmontar hoy, parceros. El cuento más grande que ha intentado vender la prensa española esta semana. El cuento de que Lucho no apareció, cuando la realidad es que el Madrid usó todo lo que tenía para que no existiera y no pudo. Y la realidad, la que no sale en los titulares de Madrid, es que ese hombre al que neutralizaron estuvo dentro de los 4 goles que eliminaron al Real Madrid de la Champions League. 4, no 1. Los 4. Vamos a contarlo. Primero hay que entender qué preparó el Madrid para ese partido, porque lo que hicieron no fue táctica, lo que hicieron fue una cacería, planificada, estudiada y ejecutada con toda la intención de sacar a Luis Díaz del partido, usando métodos que Kane no era Musiala, no era Olís, era el colombiano de Barrancas, que en el partido de ida en el Bernabéu ya les había metido un gol que intentaron minimizar, diciendo que fue un error defensivo. Un error defensivo. Así llamaron al primer gol de Lucho en el Bernabéu, como si Lucho no hubiera leído el movimiento antes de que nadie lo procesara, como si no hubiera definido con una frialdad que no tienen ni la mitad de los delanteros del mundo. Un error defensivo. Ese fue el primer intento de borrarle, no el último. Para Múnich, Arbeloa diseñó algo muy concreto. Puso a Trent Arnold en la banda derecha con una misión: no separarse de Luis Díaz. Trent no es un lateral convencional. Trent es un jugador que conoce a Lucho mejor que ningún defensa del mundo, porque entrenó con él 3 años en Anfield. Sabe cómo se mueve, sabe cuándo va a arrancar, sabe hacia qué lado perfilarse. Y aún así, parceros, aún así, eligieron complementar esa marca personal con presión física constante, con faltas, con contacto en cada disputa, con el cuerpo antes que el fútbol. Porque sabían que si Lucho se soltaba un solo segundo, el partido se les iba. ¿Eso es fútbol? No. Eso es una casa. Y lo ejecutaron desde el minuto 1. Los primeros 45 minutos fueron el retrato más claro de lo que el Madrid estaba dispuesto a hacer para frenar a un solo hombre.
Militao llegó al área desesperado en el minuto 15 cuando Lucho le dejó atrás con un movimiento y tuvo que tirarse al suelo para recuperar el balón cuando el colombiano ya encaraba el arco. Minuto 15, parceros. El partido empezaba y ya Militao estaba en el suelo haciéndose daño solo para frenarle. Eso no lo cuentan en Madrid. Rüdiger buscó a Lucho en cada balón dividido, en cada disputa cerca del área, usando los codos, el cuerpo, todo lo que no aparece en las estadísticas, pero que Lucho sintió durante 86 minutos. Y Trent, el que le conoce de memoria, el que sabe exactamente a dónde va, pegado a él como si le hubieran cosido al hombro, sin darle espacio, sin darle aire, en cada jugada, en cada movimiento, antes de que el balón llegara a sus pies. Y Lucho protestó, Lucho buscó la tarjeta, Lucho se tiró al suelo buscando la falta. No, siguió corriendo, siguió pidiendo el balón. Siguió siendo el jugador más incómodo del campo, el que el Madrid necesitaba más energía para frenar, el que generaba más situaciones de peligro de todas las que aparecieron en esa primera parte. Y entonces, llegó algo que la prensa española tampoco quiere contar. El minuto 27. Una falta de Laimer sobre Brahim Díaz que no existió. Contacto inexistente. Libre directo en posición peligrosa concedido al Real Madrid. Güler con la zurda al ángulo. Gol. 1-2 en el partido, 3-3 en el global. Un regalo del árbitro que puso al Madrid arriba después de que el Bayern había recuperado la ventaja. El robo que ningún medio español mencionó esa semana. El mismo árbitro que, según Arbeloa, arruinó la eliminatoria. Cuando el árbitro les ayudó en el 27, perfectamente bien. Cuando el reglamento se aplicó en el 86, el árbitro destruyó el partido. Así funciona la narrativa del Madrid. Parceros, si estás viendo esto y eres colombiano de corazón, dale like al video y deja en los comentarios cuál crees que fue el momento más antideportivo y tramposo del Madrid en esa noche, porque hay varios. Vamos a ir con todos. Segunda parte. Y aquí es donde el cuento de la prensa española se construyó. Lucho tocó menos balones. Apareció menos en zona de definición. Los medios de Madrid lo olieron y empezaron a escribir que el plan funcionaba, que lo habían neutralizado, que el Bayern sin Díaz era otro equipo, que la segunda parte era del Madrid. Esto lo publicaron, esto lo dijeron en directo, esto lo repiten todavía. Lo que no entendieron, porque no les convenía entenderlo, es que Lucho no estaba desaparecido. Estaba esperando, estaba midiendo, estaba absorbiendo 86 minutos de presión física, de cuerpos encima, de faltas sin tarjeta, de un marcaje personal que ningún otro extremo de ese partido tuvo que soportar. Y estaba guardando algo, porque los que conocen a Lucho, los que lo siguieron en Liverpool, los que lo vieron crecer en La Guajira, saben una cosa. Cuando alguien cree que lo ha frenado, cuando alguien siente que ya lo controló, ese es exactamente el momento más peligroso. Ese es el momento en que el colombiano decide que ya es suficiente. El minuto 85. Lucho disparó con veneno casi desde adentro del arco y Rüdiger tuvo que tirarse al suelo como un cangrejo, de espaldas, desesperado, para evitar el gol con el cuerpo. El central más intimidante de Europa, el que hace temblar a delanteros de 20 millones de euros, tirado en el suelo de espaldas entre Luis Díaz y su propia portería porque no tenía otra manera de frenarle. Eso no lo cuentan. Y entonces llegó Camavinga. Y aquí hay que ser claros, parceros, porque el Madrid intentó convertir esto en su excusa principal para toda la semana. Camavinga vio la segunda amarilla en el minuto 86 por no entregar el balón. No fue una decisión del árbitro contra el Madrid, fue una decisión de Camavinga contra el reglamento. Minuto 86, amarillas anterior encima y el jugador se lleva el balón caminando como si el partido estuviera muerto. El árbitro esperó. Los jugadores del Bayern lo pidieron en voz alta. Camavinga siguió. Segunda amarilla, roja directa, reglamento aplicado. ¿Saben qué dijo Lucho sobre esa roja cuando le preguntaron? Lo dijo sin dudar ni un segundo. Creo que el árbitro decidió bien. Camavinga no entregaba la pelota constantemente y nosotros le pedíamos sacar rápido.
El reglamento es el reglamento. Determinante. Eso dijo el hombre que marcó el gol. Sin victimismo, sin excusas, sin señalar a nadie. El reglamento es el reglamento. ¿Y qué dijo Arbeloa? Es algo totalmente inexplicable e injusto. La eliminatoria se acabó en ese momento. El árbitro se cargó la eliminatoria. Ni una palabra sobre los 6 goles que le metió el Bayern en 2 partidos, ni una sobre Lucho, como si el gol del 89 no existiera, como si las 3 actuaciones de Lucho en el Bernabéu que los pusieron en esa situación no hubieran ocurrido. Solo la roja, solo el árbitro. Siempre el árbitro, y entonces parceros, con el Madrid con 10, con el Alianza Arena en tensión total, con la prensa española ya construyendo la épica de la remontada y la mística merengue, con todos los que esa semana pusieron a Lucho en cuarta fila detrás de Kane, Musiala y Olís mirando el campo esperando que el Bayern se complicara. Llegó el minuto 89. Lucho recibió el balón en movimiento en el borde del área. En una fracción de segundo vio la pared con Musiala antes de que la defensa del Madrid procesara la opción. La ejecutó, entró al área, remató. El balón golpeó en Militao, en el mismo Militao que llevaba 74 minutos persiguiéndole, y se desvió. Lunin no llegó. 3-2 en el partido, 5-4 en el global, Bayern en semifinales de la Champions League. El Alianza Arena explotó de una manera que hacía temblar las paredes. Vinicius, el mismo Vinicius que momentos antes había fallado mano a mano con Neuer, se quedó tan sacudido que las cámaras lo capturaron asintiendo con la cabeza y aplaudiendo. Vinicius Jr. no aplaude a cualquiera, parceros. En ese momento, mirando entrar ese balón, aplaudió a Luis Díaz. Eso no fue ironía, eso fue la rendición más honesta que existe en el fútbol. Y Mané Díaz, el papá, en Barrancas, ese hombre que pasó meses secuestrado, que vivió lo que ningún padre debería vivir, trepado en una silla, celebrando con todo el cuerpo lo que su hijo acababa de hacer en el estadio más grande de Alemania. Esa imagen, parceros, esa imagen vale más que cualquier análisis táctico que pueda hacer ningún periodista español. Cuando los micrófonos de la UEFA encontraron a Lucho después del partido, dijo algo que Colombia debería guardar para siempre. Está en el top 3, si no es el número 1 de mi carrera. Porque no era solo el gol, era el partido entero. Era resistir 86 minutos de caza organizada, de violencia calculada, de presión física y psicológica diseñada para que no existiera. Y responder con el gol más importante de su carrera. Ahora vamos a hacer algo que la prensa española no está haciendo. Vamos a contar lo que realmente hizo Luis Díaz el miércoles, con datos, con jugadas concretas, con honestidad. Porque hay un número que lo resume todo y que nadie en España quiere pronunciar. 4 goles marcó el Bayern para eliminar al Real Madrid de la Champions League. Y Luis Díaz estuvo dentro de los 4, no en 1, no en 2. En los 4, el primero, minuto 6. El Bayern acababa de encajar el gol de Güler en el primer minuto, el que volvió a poner al Madrid arriba en el global con calma. Fue a buscar un duelo. Una pelota dividida en su banda, de esas que el 90% de los extremos del mundo dan por perdidas en ese contexto emocional. Lucho no la dio por perdida, peleó, insistió, ganó el duelo y arrancó el córner. De ese córner salió el balón que Kimmich puso al área, que Lunin salió mal a despejar y que Pavlovic empujó a la red para el 1-1. 3-2 para el Bayern en el global. La calma volvió a la Alianza. Esa acción no genera clip, no tiene reproducciones en redes sociales, no aparece en el resumen de los goles. Pero sin esa acción de Lucho, el Bayern no recupera el global antes de los 10 minutos y el partido se convierte en otra cosa completamente diferente. Eso es la primera participación y prácticamente nadie la está contando. El segundo, el gol de Kane en el 38. Lo que permitió que Kane recibiera tan libre en esa posición fue el movimiento previo de Lucho, abriendo hacia la banda izquierda, arrastrando a un central con él y abriendo el espacio exacto por donde llegó el balón a Kane. Esa lectura táctica tampoco está en las estadísticas, pero está en el gol. Deja en los comentarios cuál de las 4 participaciones crees que fue la más importante para el Bayern. Queremos saber lo que piensa Colombia. El tercero. Ya lo contamos. Minuto 89. El gol.
el que los mandó a semifinales, el que Vinicius aplaudió, el que Mané Díaz celebró trepado en una silla en Barrancas. El cuarto, 94 minutos, el Madrid vaciado, con 10, sin argumentos, sin energía. Lucho aguantó el balón bajo presión en una transición rapidísima, tomó la decisión correcta en una fracción de segundo y liberó a Olís por la derecha. Olís enganchó hacia adentro con esa cadera que ningún lateral del mundo puede leer a tiempo y clavó el 4-3 en el segundo palo de Lunin. Bayern en semifinales. 6-4 en el global, 4 goles del Bayern, 4 veces Luis Díaz dentro de la jugada y la prensa española dice que no apareció. Thierry Henry estuvo en el estudio de CBS Sports buscando las palabras para explicar lo que acababa de ver. Las encontró. No se trata solo de técnica, todos tienen calidad en este nivel. Todos saben jugar, se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan las carreras. El Bayern tiene para sí 2 de los mejores del mundo en las bandas. 2 de los mejores del mundo en las bandas. Eso dijo Thierry Henry. Un hombre que jugó 11 años en el Arsenal, que ganó la Champions con el Barcelona, que sabe lo que se siente pararse en esos momentos. Y habló de Lucho como uno de los 2 mejores extremos del mundo. No de Mbappé, no de Vinicius, de Luis Díaz y de Michael Olís. Harry Kane lo dijo con la sencillez de quien también cargó con ese peso esa noche. A veces solo hace falta un momento mágico. En este caso fueron 2 grandes definiciones de Lucho y Michael. Y Kompany, el entrenador del Bayern, dijo algo que en España no quieren reproducir completo. Primero quiero agradecer al Liverpool por hacer posible este fichaje. Me pidieron elegir entre Díaz y Gakpo. Elegí sabiamente. Elegí sabiamente. Eso dijo el técnico del Bayern Múnich. Y mientras lo decía, los comentaristas ingleses que cubrieron a Lucho en Liverpool estaban procesando lo que acababan de ver. Uno de ellos lo dijo en directo. Luis Díaz debe ser muy frustrante para los hinchas del Liverpool. Sabían lo bueno que era. Ahora lo ven en semifinales de Champions, siendo determinante mientras el Liverpool busca desesperadamente un extremo izquierdo que funcione en su lugar. Eso duele desde afuera, parceros. Pero desde Colombia se ve diferente. Desde Colombia eso sabe de una manera muy especial. Y luego está el contexto histórico que la prensa española tampoco quiere pronunciar. Porque si lo pronuncian, si dicen ese número en voz alta, toda la narrativa de que Lucho es un jugador secundario, de que es el extremo que trabaja pero no brilla, se cae definitivamente. 16 goles en la Champions League, 16. Luis Díaz es el colombiano con más goles en la historia de la Liga de Campeones, más que Falcao García, que fue el mejor delantero del mundo durante 2 temporadas en Mónaco, más que James, que llegó lejos, más que Rincón, que Valderrama, que Asprilla. Ninguno marcó en el Bernabéu y en el Allianz Arena en la misma eliminatoria de cuartos de Champions contra el Madrid. Ninguno. Solo Lucho. Ese es el colombiano que apareció esta semana en la prensa española como el jugador que no existió el miércoles. 16 goles en Champions. El récord de Colombia en esta competición. Y están diciendo que no apareció, porque ese es el negocio de la prensa española cuando el Madrid pierde, parceros. El negocio no es contar lo que pasó. El negocio es construir una realidad paralela donde el Madrid nunca pierde de verdad, donde siempre hay un árbitro, una roja, una injusticia externa que explica el resultado, donde el equipo que ganó en el campo siempre ganó gracias a algo ajeno al fútbol. Roncero fue más lejos que Arbeloa. Dijo que hasta el descanso el Madrid había hecho el mejor partido que se había visto en Champions en años, que era un partido para enmarcar, que entonces llegó el árbitro y lo destrozó todo. En otras palabras, el Madrid estaba ganando moralmente, solo que el árbitro no lo vio. Ese argumento es el más cobarde del fútbol, porque con ese argumento nunca pierdes. Siempre hay una excusa, siempre hay algo externo. Y lo más grave no es que lo digan. Lo más grave es que lo dicen para quitarle mérito a lo que hizo Lucho. Para que nadie en Colombia, para que nadie en el mundo
sienta que ese gol del 89 fue mérito del colombiano. Para sembrar la idea de que si hubiera sido 11 contra 11, si el árbitro no hubiera existido, si hubiera llovido hacia arriba, el Madrid remontaba. Lucho no le respondió con palabras, le respondió con datos. 4 goles del Bayern, 4 veces dentro de la jugada, un récord histórico de Colombia en la Champions. Y la frase más poderosa que dijo alguien esa noche sobre la roja de Camavinga. El árbitro decidió bien. El reglamento es el reglamento, sin drama, sin victimismo, sin señalar a nadie. Mientras Arbeloa llenaba micrófonos culpando al árbitro, Lucho miraba a la cámara sin que le temblara la voz y decía que la decisión fue correcta. Dentro y fuera del campo, parceros, siempre en otro nivel. Queda el PSG en semifinales, el campeón defensor, el equipo que eliminó al Liverpool. Y hay algo que Colombia tiene muy presente, aunque la prensa francesa prefiera ignorarlo. Lucho llega a las semifinales con el gol del partido más importante de su carrera en las piernas. Llega con 86 minutos de resistir una cacería organizada convertidos en combustible. Llega habiendo demostrado que los partidos grandes no le pesan. Que cuando el mundo entero diseña planes para que no exista, él encuentra la manera de aparecer en el momento exacto. El PSG sabe lo que es Lucho. Y ese conocimiento, ese saber que si le das 1 milímetro de espacio puede decidir el partido. Es el factor psicológico que entra al campo antes de que empiece el juego, antes de que el árbitro pite, antes de que nadie toque el balón, desde Barrancas hasta Múnich, desde los campos de tierra de La Guajira hasta el estadio que ya es su casa, el Allianz Arena, donde el miércoles hizo el gol más importante de su carrera y donde dejó en el suelo a cada plan, a cada defensa, a cada narrativa que intentaron construir para que no existiera. Y todavía no ha terminado, parceros. Si crees que después de lo que hizo el miércoles, Luis Díaz ya merece estar en la conversación del Balón de Oro, escríbelo en los comentarios. Queremos leer a Colombia completa, y si llegaste hasta aquí y todavía no eres parte de Pura Gambeta, ¿qué estás esperando? Dale like, compártelo con ese amigo que también vive el fútbol así y suscríbete. Nos vemos en las semifinales. Arriba, Colombia. ¡Vamos, Bayern! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis Díaz! ¡Golazo! Dijimos que tenía que pegarle afuera. ¡Golazo, Colombia! ¡Sí! Eso es lo que tiene que hacer Luis Díaz, weón. Díaz, le quiere pegar, desvío. Larga pelota. Maximiliano Araujo. De Díaz. Gol de Luis Díaz, gol colombiano. A Cristian Apareció Mosquera. Lucho, apareció Perdón, el gran Sebas. Lucho. ¿Qué pasó?